La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es El Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Bueno, me gustaría preguntarte, antes de que empecemos con este tema, ¿de qué se trata este podcast? Este va a ser el capítulo 39, si mal no estoy, que vi. Bueno, ¿de qué se trata? Uy, nunca me lo habían preguntado. Generalmente yo hago las preguntas, así que es nuevo para mí responder una, pero bueno, gracias sí por preguntar. Y pues es una iniciativa que inició más o menos un año, porque pues sucedieron muchas cosas en mi vida, así como para resumirlo un montón, sucedieron muchas cosas en mi vida que empezó a darle como otro enfoque, otra vista. Y en esos cambios empecé a dar cuenta que habían muchas personas que compartían de pronto ciertos pensamientos, ciertas perspectivas diferentes a lo habitual, fuera de los estándares convencionales, que es como la introducción que siempre hago del podcast. Y se me ocurrió pues esta idea de entrevistar a estas personas, de contar, porque sentí que era una forma de que aquellas personas que de pronto se sentían en un proceso un poco solas, que de pronto sentían que no era posible salir como del esquema convencional, pues mostrar que sí es posible, que hay otros estilos de vida, que hay herramientas que nos permiten tener otra forma de llevar nuestra existencia, más a lo que nos han enseñado de, no sé, trabajar, estudiar y morir. Entonces, pues esto nace como esa iniciativa, entonces por eso traigo historias como la tuya, que desde que vi tu perfil me pareció pues bastante cautivadora, bastante interesante lo que transmitías y pues por eso Enos acá empezó como, lo pensé primero como personas que iban viajando, pero en el camino también encontré personas que, no sé, se dedican a, como tú, de brindar herramientas a los demás como para tener un mejor vivir, básicamente, y pues también le empecé a dar como un enfoque diferente. Y es como el propósito, por eso se llama el viaje, porque más que de pronto personas que estén viajando, es las matices que tiene el viaje, que para mí es la vida, que la vida es un viaje, y así también inició el podcast, que es un viaje que tiene un destino fijo, que a todo el momento vamos a llegar y es que vamos a morir y darle como esa importancia y esa relevancia a la muerte, no desconocerla, verlo como algo satisfactorio y qué hacemos nosotros durante ese viaje. Entonces ese es como el nacimiento, así muy resumido, de este espacio que he creado. Ok, gracias por la explicación y creo que igual concuerdo contigo. Y por más de que la idea inicial fuera hacerlo con viajantes, como textualmente todos terminamos siendo viajantes de esta vida, entonces, claramente. Em, bueno, ahora sí te doy el espacio, ahora sí dejo que me hagas las preguntas. Vamos a estar hablando y bueno, las personas se van a ir sumando de a pocos. Voy a empezar a grabar entonces por acá, por el otro lado. Listo, gracias, perfecto. Bueno, no, primero que todo, pues agradecerte, pues también por tu tiempo, por sacar este espacio, por permitirme compartir este espacio contigo y que nos brindes un poco de ese conocimiento de tu experiencia y demás. Y ahora sí, pues formalmente doy inicio al capítulo número 39 del viaje podcast, el cual quiero iniciar con la siguiente frase, que es uno de los pensadores que me ayudó bastante y que transformó bastante mi perspectiva de vida, que es Jiddu Krishnamurti, que en algún momento dijo: no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y pues la tomé esta frase porque me parece que aplica muy bien a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es este capítulo 39 que lleva como nombre Crisis existencial cuando el alma pide un cambio. Entonces, ahora sí, bienvenido Santiago y pues la primera pregunta, nada, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, sobre tu historia, sobre cómo inicia en tu vida este camino espiritual. Ok, ¿me podrías repetir la frase de nuevo, por favor, para entenderla de nuevo? Claro, no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Ok, perfecto, porque eso me hizo pensar en otra cosa que antes de decir estas cosas que han pasado en el pasado, quiero decir una pequeña historia. Seguramente algunos ya lo conocen. Érase una vez un reino muy lejano, en donde este reino era gobernado por un rey, y el rey quería estar siempre por encima de las demás personas y saber más, tener más conocimiento, porque esto lo lleva a tener más poder. Entonces,
este rey encuentra una poción, un hechizo, que él añade a todas las aguas del reino para volver locos a sus habitantes. Y él, siendo muy inteligente, tratando de que él sepa más, él sea el único cuerdo, él no toma ninguna de estas aguas, claramente porque él sabe cuáles están contaminadas. Con el paso de los días, las personas se iban volviendo locas. Al principio era raro ver unos comportamientos diferentes a lo que normalmente se ve, pero con el paso de los días, de las semanas, de los meses, empezaron a ser más los locos que los cuerdos. Y así siguió pasando el tiempo. Pasaron meses, pasaron años, hasta que en un momento el rey se dio cuenta que todos lo miraban extremadamente raro y todos estaban locos, aparentemente menos él. Y él, por esa sensación de ser excluido y de sentirse que él era el loco, él decidió por sus propios medios tomar del agua y todos quedaron locos de nuevo. Entonces, para empezar con esta historia, la crisis existencial yo creo que es el punto de inflexión más importante que nos lleva a movernos. Aquí es importante también recordar qué es una crisis o entender qué es una crisis. Y esta definición no es mía, sino es de el doctor Manuel Sanz Segarra, que dice que una crisis es cuando un individuo se da cuenta que su identidad ha sido formada sobre unas creencias falsas. Mejor explicado, es imposible. El momento en que nos damos cuenta que nuestra vida, el personaje que creamos y la identidad que tenemos, se formó con bases irreales, ilusorias, con creencias limitantes. Y en ese momento sentimos que nuestro mundo se cae, sentimos que nos morimos, sentimos desesperación, no entendemos absolutamente nada, todo es caos, depresión, ansiedad, cosas que no entendemos que nos llevan a una crisis. Y esta crisis es el punto de inflexión más necesario para poder desde ahí empezar a tomar acción. Entonces yo tuve una crisis como esta y por eso puedo hablar desde la experiencia, como siempre prefiero hacerlo. Yo tuve esta crisis existencial, considero que uno de los puntos fuertes, porque yo también creo que así como hay muchas crisis, hay muchos despertares de diferentes niveles y etapas, pero yo el primero que recuerdo con mucha intensidad tenía 16 17 años. No sabía qué hacer con mi vida y empecé a cuestionarme la iglesia. Este para mí fue el punto de inflexión en esta crisis. La crisis me llevó en un inicio el cuestionar la religión, el cuestionar la imagen de la mujer en la religión. ¿Por qué? Porque crecí en un colegio, me eduqué en un colegio católico y mi familia siempre ha sido muy católica. Y me di cuenta en un momento de mi vida que las cosas que yo profesaba y decía y rezaba, ni siquiera yo había decidido si las aprendía o no, sino fue como por costumbre. Y empecé a ver en mi experiencia de vida, las mujeres que han estado en mi familia son mujeres extremadamente poderosas, son casi heroínas invencibles. Y yo veía la estructura de la iglesia y pensaba, ¿por qué una mujer nunca va a poder dar una misa? ¿Por qué la mujer siempre tiene que estar sirviendo al cura? ¿Por qué nunca va a existir en el mundo una mujer papa? Eso no me hacía sentido. Y al mismo tiempo, yo creo que un conflicto que todos tenemos en algún momento y es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Es una persona? ¿Es una energía? ¿Es todopoderoso? ¿O no es todopoderoso? ¿Es bueno? ¿O no es bueno porque permite que el mal pase? O tal vez no es todopoderoso, porque si permite que el mal pase, pues bueno, no puede solucionarlo todo. Tenía muchos conflictos, muchos conflictos. Estaba perdido y esa era la crisis. En ese momento yo estaba fuera del país, estaba en Austria, lejos de mi familia, en un idioma completamente distinto. Estaba aprendiendo alemán y estaba con muchos estímulos a mi alrededor que me ayudaron, pero en ese momento no entendía que la manera de ayudarme era tocar fondo. Hasta que llegué a un momento donde ni siquiera dormía. Yo trataba de hacer de todo, pero no entendía qué era lo que pasaba. Sentía cargas, bloqueos dentro, no me sentía bien. Mis pensamientos no me dejaban tranquilo. Esto pasaba dentro de mí, pero yo siempre, como se expresan las cosas, son de una manera distinta a como pasa adentro. Entonces así empezó el proceso con el cuestionamiento de la religión.
Y luego empecé yo mismo a encontrar estrategias sin que nadie me enseñara. Estrategias como autohipnosis, estrategia como técnicas de meditación. En este proceso, ya después, cuando regresé del país y empecé a un nuevo capítulo con nuevas experiencias, me llevaron a conocer las medicinas ancestrales, las plantas ancestrales. Y esto, por ahí fue que empezó realmente, yo diría que el florecimiento de toda esta etapa, de esta crisis. Entonces, a grandes rasgos, por ahí fue empezando, y esto es un resumen muy grande porque, claro, los detalles son inmensos, pero en este camino de las plantas ancestrales, de las medicinas ancestrales, eh, empecé a encontrar respuestas que no me dejaban tranquilo y empezaron a darme un poco de paz. Las vidas pasadas, las reencarnaciones, conocer un poco sobre el budismo, el hinduismo, darme cuenta que no existía una única religión y una única verdad, que las plantas tienen espíritus y tienen energías, muchas cosas que las razas intraterrestres, los extraterrestres también, todo eso empezó a tener mucha más claridad, que Jesús no es que fuera malo, sino Jesús fue un maestro ascendido que fue manipulado para intereses propios de una institución. Bueno, eso da un poco más de claridad. Y muchas otras cosas de ahí en adelante que vienen como geometría sagrada, como imposición de manos, como las mismas hipnosis, como física cuántica, porque siempre he sido muy curioso con todos esos temas. Entonces, eso me llevaron hasta el momento actual, donde en este momento, hace más de 3 años, he estado acompañando procesos em, terapéuticos con psilocibina, con micros y macrodosis, donde he tenido la oportunidad de acompañar a más de 250 personas en estados expansivos de conciencia, donde a través de mi propia experiencia he podido primero pedir permiso en su momento a esta planta tan importante para poder usarla y facilitarla. Y a través de mi propia experiencia trato de compartir herramientas que han funcionado conmigo para ayudarle a las personas a encontrar sus propias verdades. Ese es el resumen. Me encanta lo que mencionas. Y curiosamente, me sentí también identificado cuando antes digamos que ya estar en este espacio, te preguntaba y te pedía un pequeño resumen y me llamó mucho la atención y también en alguno de tus videos el tema de la religión, porque curiosamente a mí también por ahí cuando tenía como unos 11 años fue lo primero que me empecé a cuestionar. O sea, mi familia era como de mamá ir todos los domingos a la iglesia, aunque no era así como muy obsesiva con el tema, pero pues sí se tenía esa creencia, sí se inculcaba bastante. Y cuando tenía como 11 años llegó un profesor mío de biología que era ateo, que fue como algo nuevo para mí. Yo dije, me llamó bastante la atención, empecé a indagar un poco y terminé convirtiéndome creyendo que era ateo, ¿sí? Yo decía, no, pero es que lo que ven de la religión, ninguna de las religiones me gusta, no hay un Dios, no existe absolutamente nada. Hasta que en algún punto también tuve una experiencia en donde dije, no, es imposible explicar muchas cosas de la existencia humana, ¿sí? Y empecé a tener contacto con, lo primero fue como ver geometría sagrada, cosas así por el estilo, también gracias a plantas de poder, a las medicinas ancestrales, y le cambian ¿no? por completo la perspectiva de la vida y uno dice, sí, hay un Dios, un creador, que llamarlo de alguna forma es limitarlo a un concepto y es básicamente imposible poder encasillar una energía tan grande en un solo concepto. Pero en mí esa experiencia pues transformó muchas cosas y me gustaría que me contaras de pronto cómo cambió Santiago antes y cómo es Santiago después de llegar a ese cuestionamiento, de tener esa crisis. ¿Cuáles consideras fueron los principales aspectos, esas aristas en tu vida que tuvieron un cambio radical y que tú decías, me sentí identificado con esto y esto murió por completo y cambió y se dio lugar a esto nuevo? Ok. También me siento identificado contigo porque en un momento también fui ateo. Em, Y aquí recuerdo una frase, si mal no estoy, es de Einstein, que es, el primer sorbo de ciencia vuelve ateo a cualquiera, pero en el fondo del vaso siempre está Dios. Y eso nos pasa a todos y tenemos estos momentos donde negamos absolutamente todo. ¿Cómo era yo antes? Yo creo que, para decirlo de una manera muy sencilla, antes vivía en piloto automático. Eso resume todo, como sin tener control del timón, viviendo por inercia y no por decisión, viviendo a través del miedo y no desde el amor, culpando a todos los demás por la situación en las que estaba y no haciéndome responsable de eso. Em,
¿Cómo cambió la perspectiva y la forma de ver el mundo? Bueno, creo que es drástico el cambio, al menos así lo percibo. Si yo veo como quién era cuando tenía 14 años, no sé, y ahora, em, es una evolución increíble que todos estamos en el mismo camino de evolución constante. Em, el hecho de cuestionarme fue lo que me llevó a evolucionar. El hecho de no comer y no asumir todo lo que decían. Pero bueno, aquí hay algo muy importante y es que todo este proceso no es así como tan, hay una crisis y ya todo se siente bien, sino también tuve muchos conflictos acerca de la élite, el control mundial, que ahora estoy hablando un poco de esos videos sin este tinte conspiranoico, sino más con pruebas y con fundamentos, que últimamente ha gustado mucho como la industria farmacéutica y el uso de plantas naturales y cómo es el control a través de todos estos medios de comunicación y tecnologías de consumo y bueno, todo esto. Pero en un momento yo estaba muy sumergido en estas teorías donde indagaba muchos temas oscuros que me daban a entender que la sociedad estaba dañada. Eso pensaba en ese momento. Y sí, una parte está dañada, claramente. Em, por ejemplo, temas como el adenocromo, no sé si estés familiarizado con ese término, Sí. como toda la pedofilia que hay en las industrias del entretenimiento, los abusos, todo el control. Entonces esto, a través de las crisis, también llevaba un impacto a incluso sumergirme más en esta negación y en esta ausencia de motivo para poder ver con otros ojos la vida. Em, y luego, creo que uno de los procesos más valiosos que he tenido en mi vida es poder tener la valentía de abrazar mi oscuridad para abrazar la oscuridad del mundo. El entender, el leer, la verdad, el ser curioso, el entender y aprender a través de la experiencia, el sacar mis propias conclusiones, el indagar en la historia de Egipto, incluso antes de Egipto, ver, bueno, yo nací en este año, ¿qué pasó antes del mundo? Que no lo recuerdo. ¿Qué decían los antiguos sabios de Egipto? ¿Cuáles eran sus libros en que creían? Bueno, muchas, muchas cosas que me permitieron tener conocimiento como leyes universales, como entender que todo el universo funciona en la mente, como lo decía Hermes Trismegisto, que es una de las personas base en toda la historia del conocimiento del mundo. Em, el asumir la rendición, pero no es esta rendición de que me doy por vencido, sino es esta rendición de que acepto que hay muchas cosas más grandes que no puedo controlar y que están más arriba de lo que yo puedo entender. Entonces esta rendición y abrazar estas partes oscuras y como vienen de la vida también ayudan a integrar estas informaciones que están como regadas a lo largo de nuestra vida sin sentido, ayudan a darles un motivo, porque hasta lo más oscuro y lo más frustrante que haya pasado en nuestra vida nos dejó una enseñanza muy grande y de hecho a través del sufrimiento es donde más aprendemos. ¿Por qué? Porque a través de estas emociones como el dolor y el sufrimiento entran aprendizajes muy grandes después de que, no sé, por decir algún escenario fantástico, después de que a un padre por estar despistado pierde la vida de un hijo, después va a tener una precaución increíble y va a aprender mucho. Entonces, creo que todo es parte de todo esto, pero a veces nos cuesta verlo con claridad. Eso sería. Quiero rescatar algo que me parece muy valioso y muy importante, eh, y es eso de vivir en piloto automático, ¿sí? Considero desde mi perspectiva que una crisis, eh, ese vivir en piloto automático, genera en muchas ocasiones ese estado de sentir una crisis existencial, que es empezar a cuestionar. Por eso decía, como cuando el alma pide, que me gustó bastante como ese nombre al que llegué, cuando el alma pide un cambio, porque nos enseñan a vivir en un piloto automático y tú por ahí en los videos también lo mencionas, y adoptar conductas y adoptar paradigmas y creencias que ni siquiera nos damos la tarea de cuestionar, ¿sí? Entonces nos meten desde niños en una institución académica, que tenemos que durar tantos años estudiando primaria, luego tantos años estudiando bachillerato, luego una carrera profesional para trabajar 8 horas, y normalizamos toda esa serie de conductas, ¿sí? Tomar alcohol, normalizamos cómo son las relaciones de pareja, normalizamos muchas actitudes que en algún momento eso nos hace sentir un gran vacío,
¿sí? Que es como lo que se puede entender también, como lo mencionabas, una crisis existencial, y es porque nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma está diciéndonos, oiga, ahí no es, ese no es el camino, eso no es realmente lo que deseamos. Y lo que le digo a las personas de pronto con las que suelo compartir y demás, y es, cuestiónese absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos elegido el nombre, que es algo que lo menciono mucho, y a raíz de ese nombre hemos generado un montón de creencias y hemos desarrollado una personalidad, ¿sí? Y creemos ser algo que ni siquiera nosotros realmente somos, ¿sí? Creemos ser un abogado, creemos ser un médico, creemos ser algo que ni siquiera realmente nos hemos a indagar y nos sentamos un minuto y decir, oiga, sí, yo sí quería hacer esto, o de pronto lo hice fue porque mis papás influyeron, porque mi familia influyó, porque el contexto social en el que yo estaba influyó. Y parte de tener una crisis existencial es la invitación, es como esa puerta a empezarse a cuestionar para poder construir la vida que uno realmente, para darle esa libertad al espíritu, para poder uno construir esa vida que realmente desea. Y pues me abre también un poco paso a la siguiente pregunta que te quería realizar y es, ¿qué papel juega el ego en un momento de crisis? Y justamente eso quería mencionar porque parte de todo este proceso y creo que lo más importante ha sido el ego, pero no solamente el ego en sí y de señalarlo y de tratar de, muchas personas me preguntan, ¿cómo mato el ego? Yo les digo, no se puede matar el ego. Yo siempre pongo el ejemplo como Harry Potter con estos Horrocrux, que son los objetos que hacen parte de la vida de Voldemort, pero Voldemort no puede matar a Harry Potter porque se muere él. Entonces yo siento que el ego es eso. Es una bestia insaciable, indomable. Bueno, indomable no, insaciable, porque el ego es insaciable. Es domable, claramente, pero es esta lucha o este trabajo que tenemos que hacer desde el paso uno. Y el paso uno empieza con la identificación y el ego no se puede matar. El ego hay que adestrarlo, hay que doblegarlo, hay que entenderlo, hay que ver de dónde salen sus heridas. El ego ocupa un camino muy importante y esto yo antes pensaba, sí, yo sé sobre el ego y claramente lo entiendo, pero hasta que empecé a estudiar Reiki, no entendí qué es lo que era el ego. ¿Por qué? Que para poder canalizar correctamente la energía universal hay que estar muy livianito de ego. Claramente nunca vamos a estar libres por completo, pero eso es algo que hay que trabajar mucho. Y la manera en la que yo aprendí Reiki fue identificando qué era lo que alimentaba mi ego, para que antes de saber cómo matarlo o cómo matarlo de hambre, digamos, primero tengo que ver qué es lo que lo alimenta. Entonces, el primer paso no es cómo le contrarresto la fuerza al ego, no, lo primero es cómo le quito la fuerza que lo alimenta. Y eso es algo que yo aplico para muchas cosas. Siempre, ay, ¿cómo hago para sanar esto? Bueno, primero mira qué es lo que te está enfermando y luego sí podemos ver cómo aplicarlo. Entonces, el ego, de hecho tengo aquí escrito como algunas, ahora que mencionas lo del ego, tengo aquí escritos algunas frases respecto al ego. El ego, yo digo que es una distracción, es como si fuera un juego, como si fuera estos obstáculos del camino que hacen que la vida no sea plana, que tenga como un poco de entretenimiento. El ego condiciona nuestra mente para que nos distraiga, para que no nos deje llegar al contacto con la supraconciencia. Esta supraconciencia es lo mismo que estaba llamando como el espíritu o el alma. Y aquí otra frase que tengo respecto a esto es, no debo batallar con el ego, debo alimentar la supraconciencia y en algún momento el ego morirá de hambre. Entonces la manera de matar, entre comillas, simbólicamente al ego es matarlo de hambre, es decir, dejar de alimentarlo. Em, y ahora, ¿qué es el ego? Lo último para hablar sobre el ego. El ego es una identidad de la conciencia local, se fundamenta en lo material, externo. Su autoestima depende de la opinión de los demás. Es una máscara, justamente este ego son las máscaras. Entonces, cuando empezamos en este proceso de desmonte, tenemos que quitarnos muchas máscaras y cada una de estas máscaras es una versión diferente del ego. ¿Cuál es el objetivo de este ego? Éxito, fama, poder, riqueza, dominio, competitividad, odio, celos, resentimiento, envidia y en última instancia, la violencia. Entonces, el ego es algo extremadamente importante en todo este camino y el primer paso es identificarlo. Esas herramientas que mencionabas al principio, como la autohipnosis, las medicinas ancestrales, el Reiki y demás, ¿cómo te han ayudado
a dominar el ego, a que no sea indomable como mencionabas? Yo creo que la herramienta que más me ha ayudado respecto al ego no es ninguna de estas. Estas me han ayudado a poder ver las cosas de una manera diferente, pero realmente a trabajar el ego hay una que yo creo que es la más poderosa de todas, y es el ayuno. ¿Por qué? Porque el ego funciona con impulsos. El ego cuando estamos en situaciones de que nos dejamos llevar por impulsos, ahí sale el ego. Entonces cuando practicamos ayunos conscientes, nos resistimos a estos impulsos y tenemos una fortaleza mental y entendemos el valor de las cosas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, algún tema con la comida que comemos impulsivamente por impulsos, el hecho de hacer un ayuno consciente le va a dar mucho más valor a la comida. Entonces, si yo duro sin comer un día, cuando vuelvo a comer la fruta, que normalmente es lo que se recomienda para romper ayunos cortos, tiene mucho más valor, me va a saber diferente. Entonces, para el ego puntualmente, la herramienta que más me ha funcionado son los ayunos. Increíble y me parece muy interesante porque es eso, cuando estamos en ese piloto automático ni siquiera somos conscientes de lo que comemos. También adoptamos, si por ejemplo, no sé, en nuestro contexto social, de pronto en nuestros contextos y en otro tipo de sociedad, no sé, europeo, en la India, en Oriente, eh, la comida pues es diferente, pero digamos que acá en nuestro contexto social nos enseñaron que tenemos que comer 3 veces al día y que también comer entre comidas, o sea, parte de nuestro tiempo, y al fin y al cabo se termina convirtiendo en otro. La primera adicción que considero que desarrolla el ser humano es la adicción a la comida, y en especial que estamos bombardeados, lo que tú decías, y me llegó a la mente mientras hablabas en algún momento una frase que pues me gusta de la Biblia, porque pues también tiene parajes bastante interesantes con mucha sabiduría, y es que la verdad os hará libres. Esa frase siempre me ha quedado ahí Sí. y pues es muy cierto, o sea, cuando somos conscientes de la verdad, cuando vemos que, no sé, encendemos el televisor, a mí me gusta ver fútbol por la actividad, por el deporte y demás, pero todo el tiempo te bombardean con información de bebidas azucaradas, de alimentos, desde niño te empiezan que compotas, que cosas cargadas de azúcar y empezamos a generar nuestra primera adicción. Y lo que tú decías me parece fantástico porque es alimentar esa bestia que está ahí adentro, ese ego que está alimentándose de todas esas creencias y ser conscientes de lo que comemos, ser conscientes de nuestros impulsos, sí me parece una herramienta primordial pues para empezar a domar ese ego porque si lo dejamos completamente libre pues él actúa por impulso, entonces comemos por impulso, tenemos relaciones sexuales por impulso, todo lo empezamos a hacer en ese piloto automático y cuando le damos el control completo pues él actúa solamente pues basado en esos impulsos, en que, ay, tengo un momento de ansiedad y ¿qué hace la gente? Se come un chocolate. Ay, no me encuentro. Y entonces buscan, no, es que tengo un poco de estrés, me tomo una cerveza y así todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces sí, ese me parece una herramienta y la verdad no pensé que fueras a llegar a ese punto, pero me parece bastante interesante. Y de hecho, ahora que estamos hablando de esto, pienso en agregar algo más y es que no podemos pretender tratar de controlar nuestras emociones, tratar de controlar nuestros pensamientos y nuestra vida si ni siquiera tenemos control de lo que entra en nuestra boca. O sea, nadie nos está obligando a comer nada y antes de tratar de controlar emociones, pensamientos, estados emocionales, antes de llegar a planos astrales, antes de tener regresiones y todas estas cosas, lo primero que debería hacer es controlar. Es que ni siquiera algo incluso más fácil que controlar la comida, porque muchas veces mediante procesos del cuerpo naturales nuestro cuerpo es adicto al azúcar y nos pide azúcar y sentimos abstinencia, bla, bla, bla. Y esto es algo que con todas estas herramientas yo he creado como un programa que resume todo esto y es que antes de poder hacer estas cosas tenemos que controlar lo que sale de nuestra boca. Antes de lo que entra, la manera en la que nos comunicamos tiene una frecuencia en el campo electromagnético alrededor y eso no lo sabemos porque estamos en piloto automático. Entonces, incluso antes de poder identificar el ego y todas esas cosas, incluso antes de cambiar nuestros hábitos alimenticios, debemos controlar lo que entra a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y lo que sale de nuestra boca. Una vez tengamos control de lo que comemos, que no le haga daño a nuestro cuerpo, tengamos control de la manera en la que nos comunicamos, porque eso tiene un impacto muy fuerte. Si yo me estoy quejando todo el tiempo, eso mismo estoy atrayendo, porque el mundo funciona con frecuencias y con vibraciones. Esto, esto es un tema muy grande. También cuando tenemos control de lo que consumimos a través de nuestros ojos, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, cuando tengamos control de eso y sepamos qué es lo que consumimos, hasta ese momento podremos empezar a mirar cómo puedo manejar mis emociones y mis pensamientos. Antes, ¿cómo voy a poder controlar el mundo? ¿Cómo voy a pretender
que el mundo funcione como yo quiero si ni siquiera tengo control de lo que entra a este cuerpo. Total, eso es como también una de las premisas que ni siquiera es actual, sino lo decían los estoicos, que Exacto. básicamente es aprender a controlarnos y dominarnos a nosotros mismos, porque el hombre que no se domina a sí mismo es esclavo de sí mismo, ¿sí? Entonces nos terminamos volviendo esclavo de eso, de nuestros impulsos y demás. Me gustaría conocer ya como a forma de anécdota un poco de cómo llegaron esas herramientas que mencionabas al principio a tu vida, la hipnosis que le dijiste así, cómo de pronto fue tu primera experiencia con medicina ancestral, cómo fueron llegando esas experiencias y estas herramientas a tu existencia. Ok, mi primera vez haciendo hipnosis. Bueno, antes de eso, tengo una frase que acaba de llegar a mi mente y es, lo que no estás cambiando lo estás eligiendo. Y viendo también que están diciendo, por ejemplo, somos esclavos del sistema, somos esclavos de nosotros mismos. Nosotros no estamos en una jaula, nosotros somos la jaula, que es diferente. Em, entonces, sí, todo esto que no estamos, que decidimos no cambiar, lo estamos eligiendo. Em, bueno, entonces, ¿cómo yo descubrí la hipnosis? Que yo me di cuenta justamente que yo lo sabía sin saberlo. Y ahí fue una de mis primeras enseñanzas en la vida y es que no tengo que saber cómo hacer las cosas. Muchas veces nos rompemos la cabeza pensando en cómo lo voy a hacer y yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, solo sé que voy en la dirección correcta. Y ahorita explico un poco sobre eso. La primera hipnosis que tuve, yo estaba fuera del país, estaba en esta casa con mi familia y estaba en un momento que tenía mucho estrés, ansiedad, desesperación. Y yo lo único que hacía por instinto, como en estas situaciones extremas, sale nuestro instinto. Y a veces ese instinto no es animal, ese instinto son las herramientas que tenemos en el fondo de nuestra alma. Yo me encerraba en mi cuarto, yo me acostaba en la cama, cerraba mis ojos, yo ni siquiera sabía meditar en ese momento. No sabía meditación para hacer una hipnosis, una autohipnosis. Yo cerraba mis ojos y a través de una concentración que me esforzaba mucho concentrándome, trataba de visualizar que ahí donde yo estaba acostado en esa cama, no era esa cama, sino era mi cama en Colombia y que estaba en la casa de mi mamá y me imaginaba absolutamente todos los detalles, los sonidos, me imaginaba la propiocepción, en qué momento estaba mi cuerpo y en qué posición estaban las cosas en mi cuarto. Me imaginaba cada detalle que, no sé, duraba tal vez 8 o 10 minutos, donde yo no estaba ahí, yo estaba en un lugar seguro. Y yo hacía eso instintivamente cuando sentía que lo necesitaba. Y en un momento de mi vida, llegué a un momento en que no pude más y tuve que ir de una psicóloga chilena en Austria. Y lo primero que ella me hizo fue una hipnosis inducida. Y yo le preguntaba, yo le decía, yo hago esto, esto y esto. Me dice, lo que tú haces son autohipnosis. Y en ese momento dije, yo sé muchas cosas que no sé, sé muchas cosas que no sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo que aprender, tengo que recordar. Y eso fue una primera puerta que me abrió después. Bueno, entonces no es tan difícil la vida, no tengo que matarme aprendiendo, tengo que hacer silencio y recordar. Em, Esta fue la primera experiencia que tuve como de autohipnosis. Cuando me di cuenta de eso, lo seguí haciendo conmigo mismo. Y esto con el paso del tiempo me llevó a encontrar una herramienta y es grabarme a mí mi voz diciendo, ya en este momento yo ya había empezado a trabajar la manera en la que me comunico, en la manera en la que como, lo que consumo. Una vez pude hacer eso, empecé a grabar audios en mi celular diciendo las cosas que quería manifestar y cómo me quería reprogramar. Y eso lo empecé a escuchar por las noches. Y me di cuenta que mi voz es el candado perfecto para mi alma. Y empecé a hacerlo y reprogramé mi mente. Y en este momento hago esto también con las otras personas. Pero todo empezó desde mi experiencia. Esta es la primera historia de cómo fue la autohipnosis. Ahora, ¿cómo fue mi primera experiencia con medicina ancestral? Yo tenía, no recuerdo bien, tal vez 20 años aproximadamente. Mi hermano, uno de mis hermanos que vive fuera del país, él vino y él estaba en un momento, como todos tenemos muchas crisis, tenemos 5 años de diferencia, yo tenía 20 años, él tendría 25, 26. Eh, Siempre mi papá ha sido muy abierto con todos estos temas y le preguntamos, él nos contaba como sus experiencias tomando yagé y él decía del chamán y el chamán y el chamán. Y después un día como que nos contó su historia con el chamán, que es Enrique. Ellos fueron amigos de la universidad, estaban en el coro juntos. Ellos estaban empezando con todos estos temas y tomaban yagé y meditaban. Él me decía que se iban a las montañas a meditar y podían ver el éter. Lograban desdoblarse y muchas cosas que mi papá fue el primero que me abrió las puertas a esto.
Y con ese momento él dijo, bueno, yo creo que les puede servir como tomar yaje. Él nos llevó hasta el lugar donde era al lado de un río acampando. Ahí no había baño, no hay absolutamente nada, es en medio de los elementales. Es una ceremonia chamánica. Yo fui con mi hermano con muchas expectativas, yo estaba preparado, yo sentía que el hambre que tenía de conocimiento y de respuestas nos iba a saciar. Yo sentía que yo quería hablar con seres y quería que me explicaran y me dijeran todo así, así tal cual. Yo tenía mi intención muy clara. Y bueno, yo seguí todo al pie de la letra. Enrique me decía, hay que hacer un ayuno de tantas horas, hay que dejar de consumir esto, esto, esto. Aquí fue cuando yo empecé a conocer el ayuno, y aquí es donde entra el ayuno a la historia. Yo nunca supe de los ayunos. Yo empecé a ayunar porque me dijeron que tenía que preparar mi cuerpo para tomar yaje. Y yo dije, bueno, pues si el chamán lo dice, hay que hacerlo. Ujú. Y yo, a mí no me gustaba, a mí me encanta comer. Em, yo, de hecho, estudié antes de mi carrera profesional, estudié cocina, panadería y pastelería, y me encanta cocinar. Y yo no le encontraba el sentido de aguantar hambre. Entonces, yo empecé ahí con los ayunos sin saberlo, pero ya empecé desde hace ya 5 o 6 años con los ayunos. Y en esa primera experiencia yo tenía mi intención muy clara. Yo sabía que quería saber qué era lo que había más allá, saber la religión que tanto me había conflictuado y hasta ese momento me seguía conflictuando, qué era lo que pasaba detrás de la religión y Jesús realmente si era alguien real o no, si era bueno o no, qué pasaba con las vidas, qué pasa después de la muerte. Yo ahí me hice este tatuaje, está al revés, es un árbol de la vida que tiene una serpiente y tiene un ojo en la mitad, porque en ese momento yo decía, la persona que sepa qué es lo que pasa entre la vida y la muerte tiene un tesoro. Y las serpientes siempre han simbolizado las que custodian un secreto, un tesoro. Entonces, bueno, esa era una de mis preguntas. Los extraterrestres, bueno, todo esto que siempre me ha llamado la atención y todo esto, como, ¿qué es? Tenía muchas preguntas y las tenía muy claras. Yo me fui con mi hermano, llegamos a las 4 de la tarde y no había llegado ni siquiera el chamán, de lo emocionados que estábamos. Llegó el momento de la noche, estábamos haciendo un ayuno largo, eran las primeras veces, si no la primera vez que yo hacía un ayuno de 24 horas. Y claro, costaba un montón. En esa primera experiencia, antes de tomar yagé, me dieron rapé. Yo ya había tenido experiencia con rapé, pero esa vez, uf, fue muy fuerte por estar en ayuno. Me dejó botado en una piedra respirando por 45 minutos y vomitando, que de hecho, pues a veces no siempre tiene que ser así, pero me fue muy fuerte y en ese momento yo me cuestioné, esto es un poder que yo no pensé que fuera así. Yo realmente quiero tomar yagé. Si esto es simplemente tabaco, ¿cómo será cuando realmente sea la medicina? Yo me cuestioné un montón y bueno, al final terminé tomando. En el transcurso de esa noche, hasta que llegaba el momento de la toma de la medicina, tuvimos varias conversaciones con Enrique. Mi papá fue y nos llevó hasta allá y nos recomendó con su amigo de la universidad. Entonces él nos trató como si fuéramos sus hijos. Y le empezamos a preguntar sobre muchas cosas. Y él nos empezó a responder seres lunares, seres solares, planos astrales, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, seres intraterrestres, y un montón de otras cosas que para mí era, wow, o sea, que esto sí hay elementales, las energías de la naturaleza que son los elementales, las sílfides del aire, las salamandras del fuego, los gnomos y pigmeos y todos los otros más, las hadas. Yo decía, si existe un mundo fantástico como yo desde chiquito lo soñaba. Yo, bueno, yo quiero experimentar eso y estaba muy emocionado por tomar yagé. Tomamos yagé, pasaron como 2 minutos y lo vomité, pero yo esperé como, bueno, que hiciera efecto con mi hermano. Yo solamente miraba las estrellas y lo único que pasó esa noche fue que pasó como una estrella fugaz. En medio de las ramas de los árboles, de las hojas, vi cómo pasó una estrella fugaz. Ya después, con el ayuno estaba muy débil, me quedé dormido y nunca tuve ningún efecto. Al otro día me levanté frustrado porque yo pensé que iba a resolver todas mis dudas y al final no pasó nada. Entonces, bueno, yo salí y dije, bueno, de pronto otra oportunidad. A mi hermano tampoco le hizo efecto. Solamente tomamos una vez y igual Enrique nos dijo que si queríamos una dosis de refuerzo, pero en ese momento estábamos, pues era la primera vez y bueno, lo dejamos así. Pero bueno, yo la verdad salí un poco frustrado y hasta decepcionado porque claro, tenía mis expectativas en un lugar y no se cumplieron. Y ahí en medio de ese proceso aprendí, nadie ni nada nos defrauda ni nos decepciona, somos nosotros que le ponemos expectativas a algo, que las otras personas o situaciones son lo que son y al ser como son y no llegar a esto, pues nos decepcionamos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Pasaron las semanas y yo quedé pensándome en toda esa experiencia. Y yo
reflexionaba sobre cuáles eran las intenciones que tenía. Y yo empecé a recordar con el paso de los días y las semanas estas conversaciones que había tenido con Enrique. Y me di cuenta de una cosa loquísima, que aquí empecé a entender la magia de este universo, y es que las respuestas no vienen solamente a través de estados expansivos de conciencia. Las respuestas que yo tenía, todas y cada una de ellas me las respondió Enrique, solo que no estaba esperando que me las dijera incluso antes de tomar viaje. Él me respondió todas las razas, él me respondió sobre Jesús el Cristo. Yo me daba curiosidad porque le llamaba Jesús el Cristo, y como que es un maestro ascendido, que son los maestros ascendidos. Y él, después, como integrando esta información, fue el que me dio todas las herramientas. Y claramente es una purga física, es una purga mental y emocional. Em, entonces así empezó mi camino, donde él fue la primera persona que me habló sobre niños santos. Él fue la primera persona que me habló sobre un mundo grande, donde yo mismo empecé a investigar. Me mandaba libros para que yo leyera, yo leía por mis propios medios, y después yo iba, después de un tiempo, iba a ceremonias con él. He tomado en total una cantidad de 6 veces viajé, donde ninguna ha sentido efecto. Entonces, a partir de la segunda o tercera vez, yo le decía a Enrique, y decía, pues yo a usted lo veo limpio, si quiere, le doy niños también. Yo, como así, en la misma noche, viajé y hongos. Me dijo, sí, pues esto es algo que no se hace, porque no, las personas a veces no tienen esta fortaleza para estas dos medicinas, pero yo lo veo a usted bien. Entonces, si usted se siente bien, hágalo. Él es lo más tranquilo del mundo. Él, cuando una persona está en un estado por allá que no sabe qué es lo que está viendo, él le toca la espalda y le dice, no le pongan cuidado. Si usted le pone cuidado, ahí lo está alimentando. No le ponga cuidado. Y después empieza como a limpiarlo, pero es una manera muy fácil de entender estos estados tan difíciles y tan intangibles. Entonces yo empecé a tomar en la misma noche viajé y hongos en la compañía de él, de una manera muy responsable, y aquí empecé a tener experiencias increíbles. Ahí empecé a sentir, fue esa la primera vez que me desdoblé, fue una experiencia de estas. Yo sentí la experiencia de sentir cómo se siente el cuerpo vacío, como si fuera una cáscara de huevo. eh, Demasiado enriquecedora para la conciencia, para cómo nos ubicamos nosotros en esta realidad, y que este cuerpo simplemente es un traje. Y eso ha sido un camino que todavía sigue, no se acaba nunca, pero así ha empezado toda esta historia. Bastante interesante. Y lo que mencionas de las expectativas, quiero también como hacer énfasis en eso, porque en algún momento también en mi vida llegó una frase y es, cuando tienes expectativas le estás dando la posibilidad al otro de defraudarte, ¿sí? Wow. Entonces, eso aplica absolutamente para todo, con todas las cosas que hacemos, con la pareja, con lo que hacemos en nuestro día a día, porque nos llenamos de un montón de expectativas. No sé, hay personas que empiezan a una carrera profesional y tienen un montón de expectativas. Cuando me gradúe voy a conseguir trabajo y voy a comprar la casa de mis sueños, y hacemos ese mundo ilusorio de las cosas que de pronto queremos obtener y nos damos cuenta que no salen, y pues eso también genera una frustración, lo que tú mencionabas, un sufrimiento. Curiosamente a mí me pasó el caso, por decirlo así, completamente contrario, porque yo siempre había sido muy reacio por temas de la infancia a probar cualquier cosa, ¿sí? Que de pronto alterara la conciencia, alcohol, bueno, cualquier sustancia que alterara la conciencia. Y un día por cosas, y de pronto cuando lo cuento y menciono, dicen, no, pero eso no es una planta de poder. Sí, de pronto no lo hice de la forma más responsable, pero fue completamente transformador. Y un día me vendieron una gomita de marihuana, pero una gomita muy pequeña, como una trululú, ¿sí? Y pues digamos que es una planta que lastimosamente su uso, su manejo no se le da como debe ser, pero pues también es una planta de poder que también permite acceder a información. Y pues me comí esa gomita sin cero expectativas, o sea, mi expectativa mayor era como de pronto relajarme y reírme, ¿ya? Y cuando pasados 40 minutos estaba desdoblado y me veía ahí sentado donde yo estaba, y yo decía como, ¿qué es esto que está pasando? O sea, si yo estoy ahí sentado, pero me estoy viendo, o sea, literal estaba parado atrás mío y me veía ahí, y yo, ¿qué? Y días anteriores había hecho como una actividad con un maestro taoísta que había venido desde Tailandia y nos había enseñado unos ejercicios de meditación y todo. Y yo estaba con un amigo en ese momento y me dijo, déjese ir. Y yo, pero ¿ir a dónde? O sea, y me dijo, no, concéntrese como nos enseñaron y déjese ir. Y le empecé a hacer como caso de concentrarme, dejarme ir. Y fueron 8 horas solo con la gomita, en donde todo el tiempo ya ni siquiera, o sea, yo como que quería mantenerme acá en el cuerpo y no, y me iba literalmente. Y en algún punto pues pasaron muchas cosas y demás.
como que sentía que estaba volando literal en el espacio y llegué a un escenario donde veía un yo, pero mucho más elevado, mucho más grande. Y me decía, este es el momento en el que se pregunte, porque aquí está todo el conocimiento, ¿sí? Y todas las preguntas, todas las respuestas a sus preguntas están dentro de usted. Entonces, claro, cuando me hice eso y cuando pues, pasó el efecto y demás, pues empecé a indagar, ¿sí? Entonces ahí ya probé el rapé, probé los hongos y demás, porque me empezó a llamar. Esa vez vi geometría sagrada, vi fractales, vi muchas cosas que ni siquiera entendía, que ni conocía, sino que como que yo volví al cuerpo y estaba con mi amigo que se había vivido muchas experiencias y le preguntaba, le decía, vea, estoy viendo cómo agua y dentro de esa agua se forman cristales y esos cristales tienen estas formas. Y él me mostró y me decía de esto y yo sí. Y entonces, uff, claro, fue bastante fuerte porque yo me esperaba todo, absolutamente todo, lo que te decía de pronto, sentarme a reírme un rato en un parque y ya, y no tener esa experiencia, pero fue lo que me llevó como a ese camino. Y me llega la siguiente pregunta y es, innegablemente, en este camino hay que aprender a soltar muchas cosas, a desaprender muchas cosas que se van llenando con nueva información, con nuevos hábitos, con, bueno, con muchas cosas nuevas. ¿Y qué fue para ti lo más difícil de soltar de esas creencias que cargabas del pasado? Yo creo que algo que estoy muy orgulloso de haberlo, siento que integrado, y es la identificación. Como justamente como lo dices, que es más difícil que aprender, desaprender. ¿Por qué? Y esto no es solamente algo intangible y siempre me gusta hablar desde la experiencia y desde las pruebas, porque al final la ciencia siempre tiene un punto de conexión con todo lo espiritual, lo intangible. De hecho, esto lo he hablado a través de los lives. Hice un live solamente hablando de física cuántica y la relación con la espiritualidad. Y yo creo que en este ejercicio de desaprender, que es uno de los más retadores. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, ¿qué es más fácil? Si yo tengo un lote, construir una casa desde cero, o si hay una casa, destruirla y volver a construir otra. Es mucho más difícil destruir una casa y abrir otra. Eso es lo mismo que pasa con nuestras creencias, que es más difícil que crear una creencia nueva, quitar una creencia y crear una nueva. Se necesita más mano de obra, más energía, más inversión. Todo esto funciona como inversiones dentro de nosotros y cuesta. Entonces yo creo que este punto de la identificación, y esto lo aprendí hace unos meses, que fue un retiro de Tantra, yoga y meditación, donde tuve la activación de Kundalini a través de técnicas de respiraciones hinduistas. Y esto se habla desde el Tantra. El Tantra es la ciencia de la unidad. No es una ciencia, es una práctica de integración, donde lleva la contraria a muchas otras corrientes de que todo es dual. Y aquí el Tantra ha enseñado a observar todo como una unidad, como una divinidad. Entonces, este Tantra, hay una parte que se llama las 5 capas tántricas del ser. Estas 5 capas tántricas o las 5 capas anidadas de la conciencia. Son estas 5, como imaginemos estas muñecas rusas que están una dentro de otras, y hay capas externas y hay capas internas. Hay 5 en total. Y cada una de estas capas nos va enseñando con qué nos vamos identificando. Entonces, esta identificación, el aprender también, como lo ven otras religiones y otras corrientes, esto no es una religión, sino es como una forma de pensamiento, es muy enriquecedor. Y esto solamente lo pude hacer al dejar de juzgar. Aquí estoy yéndome un poco más antes de la historia porque en el momento en donde yo rechazaba todas las religiones, estaba negando al mismo tiempo un montón de respuestas y de conocimiento. Cuando quité esas máscaras de juzgamiento y nada es bueno ni nada es malo, sino todo es lo que es, pude ver desde una posición objetiva las herramientas del cristianismo, del budismo, del hinduismo, de todas las otras religiones y corrientes que tienen mucha información. Todos aportan su pedacito de una verdad. Ninguno es una verdad absoluta, pero todo tiene un pedacito de verdad. Entonces, aprendiendo sobre estas 5 capas tántricas del ser, empecé a ver con qué cosas me estaba identificando. Entonces, hay personas que se identifican la capa más externa es con la corporeidad, con todo lo físico, todo lo que está afuera. Y vamos entrando a cada una de estas capas y nos vamos identificando con estados emocionales, estados energéticos, nos vamos identificando con creencias, nos vamos identificando con muchas cosas, hasta el final, que es una conciencia integradora cuando nos identificamos con la conciencia absoluta, que es lo único que funciona. Entonces, bueno, esto es un conocimiento como un poco profundo y puede ser un poco confuso de entender así como de un momento a otro, pero para responder tu pregunta, creo que lo que más me ha funcionado en este momento es esa la habilidad de no identificarme ni siquiera con quién soy. Por eso muchas veces la manera en la que me expreso es
las redes sociales. Entonces, para dar un ejemplo, solamente hablar de la primera capa del ser es cuando nos identificamos con las cosas materiales. Entonces, este celular, si se me pierde o alguien lo roba, no se perdió, no se robó el celular, me robaron el celular, se me perdió el celular, como si fuera una extensión de mí. O si yo tengo un carro, una moto y me estrellan, me estrellaron. No, el carro se estrelló, la moto se estrelló. Cuando yo me identifico con todas estas cosas, mi casa, mi no sé qué, cualquier cosa que le pase a eso que está afuera, me va a terminar afectando, me identifico. Cualquier tipo de identificación con estas capas lleva al sufrimiento. Entonces yo sufro porque este es mi celular, no sé cómo, y si se le rompe la pantalla, me duele un montón porque le doy el poder de que me haga daño al identificarme. Entonces, este ejercicio de no identificación, ni siquiera con lo que estudié. O sea, yo cuando me preguntan a qué me dedico, es muy difícil responder porque me dedico a muchas cosas. Ni siquiera puedo decir cómo en este momento actual de mi vida, como en el ahora, respondo a esta pregunta. Soy un creador de espacios de reconexión, lo que sea que eso signifique para cada uno. Creo espacios y creo momentos y creo lo que sea a través de herramientas como el Reiki, meditación, respiraciones, medicinas ancestrales, todo lo que signifique. Entonces, esta no identificación me permite ver la realidad desde un punto objetivo, sin tener que juzgar, ni sacar conclusiones, ni pensar que sé más que otros. Y creo que eso en este momento de mi vida, en este presente, es una herramienta muy valiosa que tengo y que estoy orgulloso de haberla podido encontrar, recordar. Bastante valioso lo que mencionas y considero que sí, es una de las cosas que más solemos hacer habitualmente, que hasta en las relaciones de pareja, en muchos escenarios, objetivizamos todo y tenemos esa percepción y ese concepto de la propiedad privada muy, muy inmerso en nuestro interior, porque hasta creemos que las personas nos pertenecen y no aprendemos también a soltar, a no, lo que tú dices, no identificarse con lo corpóreo, con lo exterior. Por eso, no sé, hay personas que la vida, y no hay que preguntarse, que en algún video, en algún momento veía un video donde decían, no hay que preguntarse el por qué de las cosas, sino para qué, porque al fin y al cabo todo nos termina llevando un aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay personas, para qué pierden absolutamente todo lo que han construido durante años, ¿sí? Porque están completamente identificadas con esas cosas materiales que generan esas frustraciones, ese sufrimiento y demás. ¿Qué valores se fortalecieron en ti en este proceso? Uf, compasión, humildad, disciplina. Esto es algo que yo identifiqué, por ejemplo, en lo que hablábamos antes del ego. Yo identifiqué en estos ejercicios de saber que alimentaba mi ego. A mi ego lo alimentaba la falta de disciplina y la procrastinación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pude vencer, cómo pude quitarle ese poder al ego teniendo disciplina? Pero esto no es igual para todo el mundo, porque he tenido personas muy cercanas en mi vida que justamente lo que alimenta el ego es la estructura y la disciplina, el control. Ellos luchan por tratar de que las cosas fluyan con más naturalidad. Yo era al contrario, yo dejaba que todo fuera la suerte y estaba viviendo desde un efecto y no desde una causa. Estaba viviendo como una consecuencia. Lo que sea que pasara, ahí estaba yo, pero no estaba tomando acción desde antes para generar ese efecto que quería. Entonces, eso es lo que funcionó para mí. Por ejemplo, la disciplina funcionó un montón, pero para otras personas, al contrario, la fluidez puede ser lo que les ayude a quitarle ese poder a su ego. Y en este proceso, un montón de, no solamente valores, habilidades, como como decía, la humildad, la compasión, el no sentirse más que igual eso también viene la manera en cómo hemos sido criados y cómo ha sido nuestro entorno, pero creo que en este proceso de despertar y de espiritualidad, la espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? En este momento de mi vida siento que la espiritualidad es ser y dejar ser, no es más que eso. Se le puede poner un montón de adornos diferentes, pero la espiritualidad es ser desde mi felicidad como sea que yo quiera ser, hacer lo que me haga feliz y lo que me dé paz, que la paz sea siempre la brújula y dejar que las personas sean como sean. Todos tenemos gustos y formas diferentes de vivir nuestra vida. Y si les hace feliz, pues que lo sigan haciendo. Y si les está doliendo, pues en algún momento se cansarán de ese dolor y harán algo diferente. La espiritualidad es ser y dejar ser, creo. Eso es. Es, es importante tener algo en claro y también por ahí en los comentarios lo vi y es también entender que solemos las personas buscar afuera,
siempre, buscar afuera, buscamos un maestro, buscamos una iglesia, buscamos una religión, siempre estamos buscando afuera y algo que me parece muy valioso es entender que nosotros somos nuestros propios maestros, que las respuestas están dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y me parece muy buena como la connotación en la que tratas de pronto encasillar un poco lo que haces y es dar esos espacios de reconexión. Porque claro, tú puedes ofrecer un montón de herramientas, un montón de habilidades que has aprendido a lo largo de los años y de tu andar, pero el que realmente se va a sanar, el que realmente se va a desaprender es la persona, porque es su maestro. Todas las respuestas están dentro suyo y cada uno vive su proceso y lo que decías, claro, a ti, tu algo se alimentaba por esa procrastinación, pero hay personas que lo que dicen son psicorrígidas, que todo el tiempo quieren estar controlando que todo salga perfecto. Por ahí incluso preguntaban cómo manejo la ansiedad y es parte también de eso, de aprender a fluir un poco, de entender que no tenemos el control sobre absolutamente nada y hay que dejar de fluir y hay que aprender a utilizar estas herramientas, pero pues no tampoco irnos así como el caballito con los cabestrillos y esa es la verdad y no, hay un montón de matices en este mundo y nosotros somos nuestros propios maestros. De hecho, en uno de los primeros libros que leí sobre este tema, que también es de Jiddu Krishnamurti, que por eso me gustó bastante también la frase, que se llama El conocimiento de uno mismo, él dice eso, él dice, él no apoya a los maestros, no apoya ningún tipo de religión, pero él dice, haga de cuenta que usted está navegando en un mar de incertidumbre, ¿sí? Y un maestro, una herramienta, cualquier cosa que llegue a su vida, solamente es un faro de luz que le va a mostrar un camino, pero usted toma la decisión si sigue hacia ese faro o si toma el camino contrario, porque realmente las respuestas están dentro de usted, nadie más que usted va a saber qué es lo que necesita para tener un mejor vivir, para esa para cambiar su existencia realmente y pues también me abre esto a la siguiente pregunta y es que me gustaría que le dijeras algo a una persona que está en un momento de crisis, cómo afrontarla, cómo abrazar esa crisis. Ok. Antes de responder esa pregunta, porque aún no tengo la respuesta clara, cuando decías lo de el discípulo y maestro, bueno, antes quiero leer uno de los comentarios que nos dejan que nunca había escuchado esta frase y me parece increíble, Felipe. Nadie va a ser mejor que tú siendo tú. Nadie. Y por esto tampoco tenemos que darle importancia a lo que sea que digan, porque están viviendo a través de su experiencia y lo que las personas dicen de nosotros hablan más de ellos que de nosotros. Y nadie va a ser mejor que nosotros siendo nosotros. Eso me gustó mucho. Y también uno de los últimos libros que terminé de leer es la biografía de Siddhartha Gautama, donde en un momento de su recorrido se encuentra con el Buda, con el grandísimo de esos momentos en la India. Y él se encuentra en medio de su peregrinación, donde van hablando sobre su doctrina y llevando discípulos. Él se queda con él un fin de semana y escucha su palabra y al final se acerca y le dice, majestuoso Gotama, tu doctrina es hermosa, es perfecta y te admiro y te respeto y no sé qué, pero hay algo que tu doctrina jamás va a poder enseñar y es el momento exacto de tu iluminación. En ese momento cuando yo leí esa frase se me explotó el cerebro, porque esta fue la razón por la cual Buda, el Buda más grande, encontró su iluminación, dejando, incluso confrontando, cuestionando la doctrina del Buda. Y él se dio cuenta y él dijo, por más doctrina que se encuentre, por más perfecta que sea, el momento de la iluminación lo encontramos nosotros a través de nuestra propia experiencia. Y él dice, y entonces decido ser mi maestro y mi discípulo al mismo tiempo. Y él se va solo, a vivir su vida solo, y se pierde un montón en vicios y se vuelve millonario y se vuelve comerciante y se sumerge en las cosas mundanas y después vuelve y sale y se da cuenta que todo eso era necesario para llegar al momento de la iluminación. Entonces, debemos ser nuestros propios maestros y nuestros propios discípulos y las personas que están tratando de buscar seguidores y personas que crean, que piensen igual que ellos, como hacen muchas religiones, están alimentando un poder individual y no están buscando un bien colectivo. Por eso es tan importante la manera en la que nos expresamos. Por eso también siempre digo, no busco convencer a nadie, que cada quien encuentre su propia respuesta, que se haga las preguntas correctas para que llegue a las respuestas correctas. Y una persona, ya voy teniendo la respuesta, una persona que se encuentre en una crisis en este momento, primero que recuerde esta frase que voy a leer. Y ahora se me perdió la página.
Porque primero para poder saber qué hacer en una crisis, siempre tengo que entender qué es una crisis. No puedo abordar algo que ni siquiera entiendo de qué se trata. Una crisis es desmontar o desestructurar la personalidad de un individuo porque se da cuenta que está montada sobre un autoengaño. Eso es una crisis. Un autoengaño es desmontar una personalidad. Un autoengaño, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que nosotros mismos fuimos los únicos que nos pusimos ahí. Entonces, una crisis es el momento donde podemos reconstruirnos a nosotros mismos, donde podemos hacer un alto en nuestra vida y mirar los pedazos que quedan de nosotros, porque así se siente, y desde esa experiencia ver qué pedazos sirven y qué pedazos no sirven. Es como si hubiera pasado un terremoto, un huracán en nuestra casa, en nuestra ciudad, y estamos con todo, unas cosas buenas, otras cosas dañadas, y justamente es la oportunidad donde a través de las heridas y de los pedazos que nos partimos, nos podemos integrar de nuevo. Em, la herida es el lugar por donde entra la luz. Eso lo dijo un poeta que se llama Rumi, es sufista. Y en estas crisis donde sentimos que estamos llenos de heridas es donde más luz está entrando. Que no lo veamos y no lo sintamos en el momento, pero es confiar en el proceso, que es difícil, muy fácil de decir claramente, pero es entender que todo es temporal. Eso es un mantra que yo tenía en mis momentos de crisis, un mantra que yo me repetía, todo es temporal, no importa qué estuviera pasando, y esto sirve para cualquier escenario. Cuando yo estaba feliz y extasiado por algo muy, muy emocionante que había pasado, me repetía, todo es temporal. ¿A qué me llevaba este mantra? A disfrutar el momento, porque no iba a estar feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo es temporal. Cuando estaba destrozado, totalmente eh, perdido, todo es temporal. Me da paciencia, me da un respiro para saber que no todo el tiempo voy a estar así. Entonces este mantra, todo es temporal, me ayuda a ver que todo es efímero y todo tiene sus procesos de inicio, desenlace, de muerte, nacimiento de nuevo. Y todo lo que va quebrándose dentro de nosotros siempre está favoreciendo a nuestra más grande evolución. Total, muy valioso lo que mencionas. Me hiciste acordar de, y ahorita que hablábamos de también de los maestros, y pues que nosotros somos nuestro propio maestro, me acordé de un caso que me llama bastante la atención y es, por ejemplo, que ahorita es muy utilizado, que es el método Wim Hof, que son las inmersiones en hielo y demás. Por ejemplo, él es un claro ejemplo que él encontró su propia herramienta, que se convirtió en su propio maestro, porque la historia de él, de pronto, para las personas que no la conocen y así resumida, pues él estaba casado, tenía una hija y su esposa se suicida y asesina a su hija, ¿sí? Y él encuentra, Eso no sabía. él vivía en Noruega, él es holandés y no estoy mal, y él pues estaba viviendo en piloto automático y llega un día a su casa, encuentra esta escena que pues obviamente para muchos es devastadora y para él también lo fue, y él lo que toma la decisión es salir al bosque y tirarse en el hielo y decide morir congelado. Él trató de suicidarse literalmente y se tiró al hielo. Cuando él se tira al hielo, él cuenta que pasó el tiempo y él no murió, sino que entró en un estado de meditación profundo y encontró una plenitud. Y dijo, aquí está la respuesta para sanar todos mis problemas de cierta manera. Y pues ahí es donde desarrolla el método de respiración y pues lo que se conoce hoy comúnmente. Pero es a lo que voy es eso. Cada uno puede encontrar sus propias herramientas, cada uno puede encontrar la forma en cómo sanar sus heridas, en cómo sanar y superar estas crisis, porque pues es su propio maestro, pero la invitación siempre y lo que tú haces muy claramente es llevar a las personas e invitarlas a que se cuestionen, ¿sí? Se cuestionen, porque solamente ese cuestionar el por qué me relaciono, cómo me relaciono con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, cómo me relaciono conmigo mismo, por qué estoy actuando como estoy actuando, nos va a llevar a encontrar esas herramientas, nos va a llevar a, como tú decías, a que esa casa que está de pronto un poco deteriorada, pero tiene muy buenos cimientos porque igualmente somos seres humanos, hay luz dentro de nosotros que la ocultamos con la oscuridad del entorno, del mundo que nos rodea, pero solo hace falta volver a darle una manita de pintura para que esa casa vuelva a ser reluciente, vuelva a tener esa belleza que debería habituarse a tener. Y hay algunas paredes que necesitan una mano de pintura, pero hay otras paredes que necesitan tumbarse y volverse a hacer. Y hay otras que necesitan tumbarse y hacer una puerta.
Y ahora cerrando como esta idea, esa respuesta sobre las crisis, la crisis es la oportunidad donde tenemos para remodelar nuestra casa interna. Y claro, en el proceso de construcción, estos procesos duelen tanto porque, esta frase la he dicho como dos veces, y es porque somos la obra, pero también el artista. Entonces, y no es el artista de pintura, es como si estuviéramos con escultura, con cincel y martillo y estamos quitándonos pedazos y duele con cada golpe que nos hacemos, pero estamos reconstruyéndonos. Y las crisis es la oportunidad para reconstruir nuestra casa, ver cuáles cimientos son fuertes, ver cuáles cimientos quedaron hechos con unos materiales de muy mala calidad y realmente no funcionan y tengo que tumbarlo y hacer algo diferente. Y eso pasa dentro de nosotros. Y no hay un tiempo límite, no hay un tiempo estimado, no hay etapas establecidas, todos tienen momentos diferentes, que hay personas que esta crisis les da a los 15, a los 20, a los 50, a los 80 o a punto de morir y se dan cuenta que vivieron en piloto automático toda su vida. Entonces las personas que sienten crisis y están todavía con 20, 30, 40 años, bueno, afortunados, porque tienen toda la vida por delante. Imagínense, ¿qué prefieren ustedes? Esto se lo decía a personas cuando estaban desesperadas en estas crisis. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener una crisis a los 25, 30, 40 años o tener esta misma crisis estando postrados en una cama en un hospital, sabiendo que su vida pasó y murieron sin poder hacer nada? Bueno, aquí es donde podemos actuar. Aquí es el presente. Por eso algo que siempre rescato y aprovecho para decirlo, en todas estas experiencias con medicinas ancestrales, plantas de poder y todo esto, de nada sirve si no lo integramos en nuestra vida. Estos escenarios, estos planos más allá, más elevados de la existencia, estos planos superiores, de nada sirven si no los aplicamos en nuestro día a día, en nuestro entorno y en nosotros mismos. Si no, se queda simplemente en recreación. Totales con las personas que he podido compartir estos escenarios y de pronto cuando he brindado por primera vez, que pues no, digamos que no lo hago de lleno como permitiendo esos escenarios, pero sí han llegado a mi vida personas con las cuales he podido compartir y brindarles su primera experiencia y siempre le digo, lo más fácil eh, es tomar cualquier medicina, cualquier sustancia, tener el estado de la conciencia, sentir plenitud, paz y lo que se llega a sentir, porque pues hay sensaciones que uno dice, uff, la existencia es absolutamente maravillosa. Pero lo más difícil es cuando se baja el efecto de la sustancia, cuando tienes que volver a incorporarte en el ego, en tu creencia de quién eres. Ahí viene lo más difícil, porque lo que es lo que tú dices, ¿cómo aplico lo que aprendo allá? Lo aplico a esta realidad, ¿sí? Y ahí es donde de pronto muchos se pierden el camino y pues también pasan situaciones en como que generan esa dependencia que si ya no es con medicina, no. Y nosotros debemos encontrar ese estado de plenitud, ese estado de satisfacción con nuestra existencia y con nosotros mismos, sin hacer uso de absolutamente nada, de ninguna herramienta, sino que sea nuestro día a día, nuestro constante, nuestro vivir cotidiano, de estar en ese estado de satisfacción, de despertarme cada mañana y decir, ah, qué delicia es estar vivo, qué delicia es tener la oportunidad de poder experimentar un día más en esta existencia, ¿sí? Porque como tú dices, cuando ya no tenemos la energía, cuando ya no tenemos la salud, cuando no hemos tenido nada y hemos vivido pasar nuestra vida en piloto automático, va a ser muy frustrante el decir, ¿por qué no hice lo que realmente deseaba? ¿Por qué no me separé de mi pareja cuando realmente lo deseaba? ¿Por qué no estudié lo que realmente quería? Entonces es esa oportunidad de decir, cambie, es lo que dice. Y es ese grito del alma que te dice, cambia, cambia, hay cosas que tienes que cambiar, hay cosas que tienes que buscar dentro de ti. Hay algo innegable en nuestra realidad y es el paso del tiempo, aunque también sea una de las muchas ilusiones que percibimos. Y pues como el tiempo apremia en estos casos, ya para ir cerrando y no alargar mucho este episodio, que está bien entretenido y pues obviamente daría para bastantes horas de conversación, pero ya me gustaría ir cerrando y que dejaras un mensaje para las personas que pues están aquí acompañando, que de antemano pues agradecer y las que van a escucharnos posteriormente, me gustaría que dejaras un mensaje para esas personas. Ninguna doctrina tiene una verdad absoluta. La única verdad absoluta está dentro de nosotros. Nadie está y nadie ha vivido las experiencias que hemos vivido para poder entender lo que sentimos, lo que pensamos y lo que somos. Cuando sentimos más dolor, no es porque estemos haciendo las cosas mal. Muchas veces, y aquí recuerdo esta frase que decía, maestro, ¿por qué me duele ahora más que antes? Y le responde, porque esta vez elegiste la cura en vez de la anestesia.
Y creo que lo más valioso de todo esto es aprender a escucharnos y a escuchar en general. Si estamos perdidos en un bosque, podemos empezar a correr como desesperados de un lado para el otro, buscando herramientas para poder sobrevivir, tratando de escalar paredes, nadar ríos y, bueno, buscar soluciones. Pero también hay otra herramienta que es mucho más exitosa y efectiva para esto, y es parar, hacer silencio y escuchar en qué dirección está el río. El río siempre nos va a llevar a las afueras de ese bosque. Entonces esto mismo nos pasa en la vida. La solución, la carrera no la gana el que corre más rápido. La carrera la gana el que deja de correr. El que se da cuenta que el fin no es la meta. Perdón, que la meta no es el fin. La meta es el camino. Porque si nos vamos a un viaje, dime, Yamid, un lugar en el mundo en que anhelas ir, al que anhelas conocer. Ush, la Patagonia. Bueno, estás planeando un viaje a la Patagonia y estás emocionadísimo por el viaje. ¿Qué te emociona más? ¿El momento en que estás de vuelta en el aeropuerto donde ya fuiste de la Patagonia o el camino de aquí a la Patagonia? El camino. Exacto, y al final vamos a morir, como dices que es la idea de todos estos podcasts, vamos a morir igual y no estamos emocionados por la muerte. La finalidad no es esa. Si hacemos un viaje a la Patagonia, la idea de eso, el valor está en el transcurso del viaje, no al final, no cuando ya regresamos al aeropuerto y volvemos a nuestra vida. La idea de esto no es cuando morimos y ya trascendemos. Esto que estamos viviendo es la meta. Y creo que eso es lo importante. Eso es lo que me gustaría decir. Santiago, la verdad solo me queda agradecerte por compartir este espacio, por sacar de tu tiempo, por esos grandes mensajes que dejaste en esta entrevista. También agradecer pues a las personas que estuvieron ahí compartiendo, que estuvieron ahí conectadas por sus preguntas, por la participación y demás. La verdad siento que fue una charla bastante productiva, bastante fructífera que va a resonar en muchas personas y pues recordar que posteriormente pues ya va a estar compartiéndose en Spotify y YouTube para las personas que lo quieran volver a escuchar. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias también a ti, Yamid, por la invitación. Bueno, y cuando todo esté listo, también lo compartiremos a través de todos los medios posibles para que al que sea que le llegue esta información, alguna pregunta le haga surgir. Esa es la finalidad. Tal cual, que se cuestionen. De hecho, por eso cuando hice como este proyecto y lo empecé a plantear y le puse como esa connotación de sin fronteras porque es hacer un viaje más allá de las fronteras de nuestra mente, porque hay que romper esos limitantes, esas fronteras y la invitación siempre es a cuestionarse y hacer absolutamente todo lo que hagan desde el amor, que es la energía que deberíamos emanar los seres humanos. Así que pues nada, gracias y feliz noche. Muchas gracias, Yamid. Feliz noche para ti también.